Me llamo Teresa y prefiero no decir de dónde soy. No soy mucho de andar contando historias raras, pero esta, esta me lo contó mi papá cuando yo era adolescente, y la verdad nunca la he podido olvidar. Mi papá siempre ha vivido aquí, y toda su vida ha trabajado en estos rumbos. Hace muchos años, cuando él era joven y todavía soltero, conoció a un hombre muy famoso en el municipio, y de aquel tiempo también. Se llamaba Don Paco. Todos lo conocían porque tenía las mejores taquerías de todo el rumbo. Muchos restaurantes, todo lo que vendía muy delicioso. Tenía camionetas nuevas, sus puestos y restaurantes nunca estaban vacíos. Tenía varias casas, le iba muy bien. Pero nadie sabía realmente cómo empezó todo. En la zona decían que había heredado dinero, pero su familia nunca fue adinerada. Solo de repente ya tenía un pequeño imperio, y lo creció en muy poco tiempo. Una ocasión mi papá escuchó una explicación en boca de él. Una tarde después de su trabajo, mi papá se encontraba en una tiendita, donde muchos se encontraban tomando, y entre ellos estaba don Paco, recargado en una de sus camionetas nuevas, con la puerta abierta escuchando música. Conforme fue pasando el tiempo, comenzó a emborracharse. Ya estaba oscuro cuando don Paco se puso a hablar y a contar su historia. Presumía que muchos años atrás, cuando apenas empezaba en eso de las taquerías, y no tenía nada más que su plancha, su trompo y muchas deudas, se quedó solo de madrugada en el puesto, llorando, pues no le había ido muy bien esa noche ni todas las demás. Decía que estaba desesperado, que ya no podía más, que no tenía ni para pagarle a su ayudante, que por eso había renunciado. El puesto era de metal y ya estaba cerrado. Él estaba a punto de hacer una locura, pues él tenía en su mano la cuchilla con la que corta la carne, y entre lágrimas y desesperación, quiso atentar contra su vida. Pero momentos antes de que lo hiciera, tocaron el puesto, y se abrió la puerta que él pensó que había cerrado. Se abrió entre rechinidos, y ahí fue cuando apareció un hombre alto, con sombrero, todo vestido de negro, como con smoking. Era delgado. Le habló con una voz grave, pausada, y le dijo que podía ayudarlo. Don Paco se levantó, se secó las lágrimas y le dijo: «Discúlpame, no sé cómo podrías ayudarme tú. Solo si haces un trato conmigo», le dijo aquel hombre. «Nunca te faltará ni clientes, ni dinero, ni nada. Pero a cambio, cuando llegue el momento, vendrás conmigo». Mi papá cuenta que don Paco se reía mientras lo decía, que todos en la mesa creían que estaba bromeando. Pero después él se puso serio, muy serio. «Yo sé el día y la hora en la que me voy a ir de este mundo, y cuando ese momento llegue, él vendrá por mí», dijo don Paco. Ahí entendió mi papá que Paco había aceptado ese trato con el diablo. Muchos de los que estaban escuchándolo se reían de él y le decían que ya estaba muy borracho, que no sabía lo que decía. Desde esa noche, según contó don Paco, que su negocio empezó a crecer como la espuma. Llegaban clientes de la nada. Siempre tenía carne de sobra, incluso cuando no la había comprado. Los trompos giraban toda la noche. Hacían filas. Gente que decía que esos tacos sabían como a gloria, aunque nunca los hubiera probado antes. El aroma era diferente a los demás. Rico. Así fue como comenzó a crecer esa taquería. Y al mes ya no estaba en un puesto. Ahora había rentado un local grande donde siempre estaba lleno. Daba igual si era de día o de noche. Luego fueron 2, luego 3, y así hasta que formó su imperio. Pero con los años don Paco empezó a cambiar. Se volvió más seco,
más encerrado en sí mismo. Y había algo más. Según decían sus familiares o sus amigos, que no se le podía tomar fotos. No salía bien en ellas. Siempre salía borroso como si la cámara se moviera solo en él. También comenzó a ser más borracho, y cada vez que tomaba siempre repetía la misma frase: el día tal, a la hora tal, me van a llevar, no va a fallar. Mi papá pensaba que era puro teatro, hasta que pasó. Don Paco murió exactamente el día y la hora que él había dicho tantos años, borracho. Fue en la noche, de repente, en su casa, sin enfermedad, sin aviso. Solo cayó. El velorio fue extraño. Según dicen, y lo más raro fue cuando intentaron enterrarlo en la tarde pasadita de las 6. El ataúd no bajaba. Decían que la tierra se sentía dura, como piedra, y los hombres que lo cargaban aseguraban que el cajón quemaba, que estaba caliente por dentro, y eso que era de noche, a principios de enero. El sepultero tuvo que abrir un poco más la fosa porque parecía que algo no dejaba que bajara. Pero lo más escalofriante fue lo que contó un vecino, un hombre serio, de esos que no inventan. Él dice que esa misma noche, al pasar por fuera del panteón, vio una figura entrando caminando. Era un hombre alto, con sombrero, todo vestido de negro, delgado. Lo vio detenerse justo en la tumba recién tapada de don Paco, y ahí se quedó, como esperando a que alguien saliera. Hoy en día pasaron más de 20 años, y aún 2 de las taquerías de don Paco siguen abiertas, siempre llenas, igual que antes. Pero los empleados cambian, los dueños nadie los conoce, tal vez algún familiar, supongo, y el sabor dicen que sigue siendo el mismo. Perfecto. Yo no sé si todo fue real, o fue una mentira, aunque la verdad, hay muchas coincidencias. Con esta historia comenzamos el nuevo episodio de esta noche, así que deja tu like porque si esta te causó terror, las historias que siguen son aún más fuertes, así que quédate hasta el final. Mi nombre es Santiago, y sigamos con el siguiente relato. ¿Estás listo y lista? Continuamos. Mi nombre es Marifer. Vivo en el Estado de México, en una colonia algo descuidada, donde todavía se escuchan los gallos por las madrugadas y el olor a leña aún es percibible. Desde hace años mi esposo y yo vendemos tacos de guisado, pero antes, durante la noche lo hacíamos. Salíamos en nuestro triciclo todas las noches de 10 a 1 de la mañana, llevándoles comida caliente a los trabajadores nocturnos, gasolineros, personas del Oxxo, de Farmacias Guadalajara, hospitales. Ya nos conocían en toda la ruta. Todo lo teníamos medido al minuto, las calles, los clientes, hasta el ritmo con el que empujábamos el triciclo. Cuando terminábamos las ventas, siempre tomábamos el mismo atajo, un camino oscuro que va junto a un canal de aguas negras. No es bonito, claro que no, pero nos ahorraba más de media hora de vuelta. Aquel miércoles por la madrugada, ya habíamos vendido todo. Era más o menos la 1:15, ya se nos había hecho tarde. Estaba empezando a brisar, junto con un viento frío. Nosotros íbamos platicando de cualquier cosa. Ambos íbamos empujando el triciclo y mi esposo a mi lado. Y mientras íbamos caminando a un lado del canal, algo nos llamó la atención. Justo pegada al puente que nosotros cruzábamos, estaba una mujer. No parecía moverse, pero eso no era lo que daba miedo. Lo extraño era que traía puesto un vestido de novia, largo, blanco, brillante. Ondeaba con el viento como si estuviera flotando.
Mi esposo se detuvo de golpe. La Llorona, dijo en seco. Yo me reí. No seas tonto. Seguramente alguien la plantó. O tal vez es alguna broma y solo nos quieren asustar. No creía en fantasmas, y menos en mitos. Pero mientras más nos íbamos acercando, el ambiente comenzaba a cambiar. Aquella mujer también comenzó a caminar muy despacio. Y fue ahí cuando todo el ruido desapareció. La lluvia en el paraguas del triciclo, el agua corriendo por el canal, hasta nuestros propios pasos. Solo se escuchaba un poco el viento, ese viento helado que ahora era más frío. Aquella mujer no paraba de caminar muy lento hacia nosotros. Ahí fue cuando sentí un miedo que no era normal y un peso extraño en mi cuerpo, como si algo se me hubiera colgado de los hombros. Mi esposo también lo sintió. Lo vi en sus ojos. Estaban vidriosos. Aquella mujer se detuvo, dio un giro hacia el canal y comenzó a bajar hacia la orilla del agua. Yo pensé, se va a aventar, se quiere ahogar. Pero lo que pasó fue aún peor. Ella se hincó, se tapó el rostro con ambas manos y comenzó a llorar. No un llanto normal, era un alarido desgarrador, como si le arrancaran el alma con las uñas. En ese instante todos los sonidos regresaron. El agua del canal comenzó a correr otra vez. La lluvia rebotó en el plástico del paraguas y nuestros pasos resonaban otra vez en el suelo. Era como si alguien hubiera quitado una pausa, pero nadie sabía que estaba puesta. Nos quedamos congelados. De verdad no podíamos movernos. Era como si algo nos obligara a quedarnos ahí, escuchándola llorar. Mi esposo, con voz apenas audible, me dijo: ya no la veas, por lo que más quieras no la veas, vámonos. Pero fue imposible. Cuando la tuvimos a unos metros no pude evitar mirar hacia abajo. Estaba hincada en la orilla, el vestido blanco ya manchado de lodo, el cabello largo y negro flotando en el canal, y aquel llanto era aterrador. Ese llanto se escuchaba primero cerca, luego lejos, luego muy cerca, como si estuviera a un lado de mí. Mi esposo me agarró del brazo con fuerza. Vámonos ya, no voltees. Cruzamos el puente en silencio, empujando el triciclo casi sin respirar, escuchando a aquella mujer. No volví a mirar atrás, pero sentía su llanto pegada a mí, como si lo trajera colgando en la espalda. Aquella mujer lloró unos 2 o 3 minutos. Ustedes pensarán que no fue tanto tiempo, pero para mí fue una eternidad. Al llegar a la casa cerramos la puerta y solo nos abrazamos sin decir nada. No pude dormir esa noche, tampoco la siguiente. Desde entonces, aunque eso fue ya hace años, mejor salimos a trabajar por las mañanas y repartimos hasta la 1 o 2 de la tarde en todos los establecimientos de la zona. Pues una cosa es oír leyendas y no creer, y otra muy distinta es verlas llorar. Desde hace muchos años me he dedicado a vender tacos de canasta. Es un trabajo duro, pero honrado. Y si algo me enseñó la vida es que cuando una es madre se levanta a la hora que sea, con tal de sacar adelante a los suyos. Esto que les voy a contar me pasó por ahí del 2003. Vivíamos en una colonia tranquila, de esas donde todos se conocen, y muy cerca de mi casa empezaron a construir un edificio grande. Eran departamentos para rentar. La cosa es que yo veía a muchos trabajadores entrar desde las 5 de la mañana.
Entonces se me ocurrió llevarles desayuno. Me iba a diario con mi canasta llena y mi bote de café bien calientito. Todo iba bien. Vendía mucho y ya tenía clientes de sobra. Hasta que un día, sin darme cuenta, el horario de verano me jugó una mala pasada. El reloj se había atrasado 1 hora, pero yo no lo supe. Así que me levanté pensando que eran las 3:30 de la mañana. Y a las 4 en punto ya estaba llegando a la obra, creyendo que pronto empezarían a llegar los albañiles. Pero algo me pareció raro. Desde el principio no había ninguna luz, ni ruido, ni movimiento. Todo estaba en completa oscuridad. Me dije a mí misma que quizá ese día se estaban tardando un poco más en llegar. Así que me relajé. Me senté en un costal a esperar. Y por fin, después de unos minutos, escuché algo. Una herramienta como un martillo cayendo, y luego un silbido. De esos silbidos suaves como los que hace alguien cuando trabaja solo, para entretenerse. Y fue entonces que lo vi. Una silueta caminando dentro del primer piso de la obra. Pensé que sería uno de los trabajadores madrugadores. Me puse de pie y le grité: «Hey, buenos días. Traigo café calientito y tacos para su desayuno». Pero no me contestó. Solo seguía caminando como si no me oyera, o como si estuviera distraído silbando. Así que me metí un poco más a la obra para alcanzarlo. No era muy profunda todavía. Apenas iban en el tercer piso, pero ya tenían pasillos oscuros, cuartos de cemento crudo y mucho polvo. Yo iba detrás de este hombre, hablándole bajito con ese tono de: «Ya te vi, no me ignores, por favor». Lo vi doblar hacia la derecha y meterse a un cuarto. Lo seguí, pero cuando entré no había nadie. El cuarto estaba completamente vacío y no había otra salida, ni ventanas. Me quedé parada con la canasta en las manos, sintiendo un escalofrío raro. No era solo el frío del cemento. Era como si el cuerpo me avisara que algo no estaba bien. Y entonces lo volví a escuchar. El silbido. Venía de afuera del pasillo. Me asomé y ahí estaba él, parado a mitad del pasillo, mirándome. Pero ya no me daba la espalda. Esta vez podía verlo. Y ojalá no lo hubiera hecho. Lo que vi no era un trabajador. De la parte delantera de su cuerpo parecía todo raspado, como si le hubieran pasado un cepillo de acero gigante o un rallador de quesos. No tenía piel en algunas partes. Era como ver carne viva, pero seca. Y él seguía silbando, tranquilo, como si no pasara nada. Yo no supe qué hacer. Solo pensé en una cosa: correr. Pasé corriendo a un lado de él, tapándome la cara con las manos. Pero cuando pasé junto a esa cosa, aquel hombre silbó más fuerte, como burlándose de mi miedo. Luego siguió silbando mientras yo huía. Salí como alma que lleva el diablo de aquella obra. Dejé la canasta, el café, todo. Me regresé a mi casa llorando, hecha un mar de nervios. Mi mamá, que vivía conmigo, y mis hijos se asustaron al verme llegar así. Me preguntaron que qué había pasado y le conté. Y aunque no me creyeron del todo, me apoyaron. Mi mamá fue la que me explicó que el reloj se había atrasado por el horario de verano. Me dijo que eran apenas las 4:30 cuando yo estaba ya ahí, y que a esa hora no había nadie en la obra. A las 7, cuando ya estaba saliendo el sol, fue que regresé. Ese día regresé a la obra ya con miedo, pero no tanto, pues ya estaban todos trabajando. Cuando me preguntaron que por qué había dejado todo, solo dije que había tenido un contratiempo con uno de mis hijos y que había tenido que salir corriendo. Pero nunca les conté la verdad. Y hoy, ustedes lo saben. Hola audiencia, me llamo Julia. Tengo 32 años actualmente.
y desde hace un par de años vendo tacos de guisado en una esquina frente a varias fábricas, ahí por la zona industrial. Siempre me pongo a las 3 de la tarde, cuando los trabajadores salen de su turno. Es buena hora, hay mucho movimiento, buena venta. Todo era normal hasta que un día cambió. Entre tanta gente que estaba atendiendo, vi a un hombre parado al otro lado de la calle. No estaba en la fila, no hablaba, no comía, solo me observaba. Pensé que esperaba a alguien, pero al día siguiente volvió a estar ahí. Mismo lugar, misma mirada fija. Era un tipo raro, ropa sucia pero no de obrero, más bien como alguien que no encajaba ahí. Con las semanas vi que él siempre estaba ahí. Nunca hablaba, nunca se acercaba, nunca pedía nada. Solo se quedaba parado, a veces hasta por 2 horas. A veces lo veía irse caminando sin rumbo, mirando al suelo. Otras veces simplemente desaparecía entre los camiones de carga. Empecé a sentirme incómoda. Había algo en su manera de mirar. No era agresiva, pero tampoco era normal. Era como si me conociera. Una vez mientras servía tacos lo vi más cerca, al lado del poste donde amarramos el toldo. No había escuchado que se acercara, ni siquiera lo vi cruzar la calle. Y ahora ya estaba simplemente ahí, silencioso. Él se quedó ahí mirándome, parado, hasta que se fueron todos mis clientes y la zona ya estaba solitaria. Me temblaron las manos. Tiré un poco de salsa por el nerviosismo. Rápido agarré un trapo y entre que estaba limpiando y volteé ya no estaba. También comencé a tener sueños extraños. Soñaba que el hombre me hablaba, pero no podía entender lo que decía. Soñaba con ruidos de pasos alrededor del puesto, cuando no había nadie más. Un martes me fui a poner en aquella zona. Comenzaron a llegar los clientes como de costumbre. Me saludaban y yo atendía. Y de la nada ahí estaba, parado, mirando hacia el puesto. Los clientes poco a poco se fueron yendo hasta que me quedé sin nadie, y la zona al igual solitaria. Y ahí fue cuando se acercó. Me dieron nervios. «Buenas tardes», le dije. Pero él no me dijo nada. Solo puso una moneda vieja, de esas de antes de la devaluación del peso. La puso sobre la mesa del puesto y se fue. Al día siguiente no apareció. Pasaron semanas. Dejé de soñar con él, pero una parte de mí sigue alerta. No sé qué quería, ni por qué me miraba de esa forma. Nunca lo vi comer, nunca lo vi hablar. No sé si era un loco o un vagabundo, o algo paranormal. Audiencia, con este relato tan extraño terminamos con este nuevo episodio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Un hombre muy extraño o algo paranormal? Déjamelo saber en los comentarios. Y también dime cuál historia te gustó más. Deja tu like si te gustaría otro episodio de este tema. Ahora me despido. Mi nombre es Santiago y nos vemos pronto en un nuevo video.